Emisor Podcasting. Hola, soy el emisor Joaquín Barañao y esto es Historia Freak, un podcast germinado de la colección de libros homónimos publicada por Editorial Planeta. Historia Freak, el podcast, es un recreo para deleitar tus oídos con historia. Pero no cualquiera, sino aquella salpicada de curiosidades, porque toda historia tiene algo de historieta. En este episodio, Albert Einstein. El día Pi de 1879, esto es el 314 en notación anglo, nació en el Imperio Alemán, en el seno de una familia de judíos no observantes, un bebé ligeramente peculiar. Su madre manifestó preocupación por una cabeza más grande y angular de lo que juzgaba normal. Le aseguraron que no había nada de qué preocuparse, que las cosas se enrielarían. El niño aprendió a hablar recién a los 3 años, y cuando por fin lo logró, cada palabra le exigía una búsqueda laboriosa. Repetía las oraciones en silencio mediante sus labios, una práctica que no abandonó hasta los 7. De adolescente, vivía absorto en el mundo de la matemática y la lógica. A los 12, presentó su propia demostración del teorema de Pitágoras. A los 13, se peinaba con la crítica de la razón pura de Kant. Y a los 14, dominaba el cálculo diferencial e integral. Otro pedazo de su alma se lo robaba la música. Tocaba violín y piano, y vivía un amor póstumo con Mozart. Pese a aquellos méritos, tan poco interés le despertaba el latín y el griego que un profesor de su colegio comentó que nunca hará nada de provecho. A los 16, 2 años antes de lo que le correspondía, falló en el examen de admisión a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Despedazó matemáticas y física, como de costumbre, pero dio bote en otras asignaturas, en especial francés. Sí logró entrar al año siguiente a estudiar, por supuesto, matemáticas y física. Huérfano de pasaporte, pues renunció a la nacionalidad alemana para evitar el servicio militar. Fue apátrida durante 5 años hasta que recibió la ciudadanía suiza en 1901. Fue el tercero de sus 7 estatus nacionales. Tras graduarse, fue el único de su sección a quien no le ofrecieron empleo. No pudo encontrar un puesto de profesor y pasó 2 frustrantes años aguantando con clases particulares de 3 francos suizos la hora, unos $18 de hoy. Fue solo gracias a los buenos oficios de un amigo que esta locomotora intelectual logró un puesto como examinador técnico de 3ª categoría en la oficina de patentes de Berna. En esa humilde posición contrajo matrimonio con Mileva Maric, la única mujer en su clase de física en la Politécnica. Ya tenían una hija juntos, cuya existencia solo se conoció en 1986 y de cuyo paradero jamás se supo. De su segundo hijo, en cambio, sí sabemos bastante. Hans se transformó en un reconocido ingeniero hidráulico que desarrolló ecuaciones para el transporte de sedimentos fluviales. Trabaja en un problema más difícil, decía Albert de su hijo. Desde aquel escritorio en Berna, Einstein deslumbró al mundo. Su primera publicación fue sobre la física de los fluidos en las pajitas para beber, un precalentamiento para su Annus Mirabilis de 1905, tal como lo fue el 1666 de Newton, en que estuvo enclaustrado por la peste. Einstein publicó 4 trabajos que cambiaron el mundo, o más bien, que lo describieron. Primero, el efecto fotoeléctrico. Einstein avanzó las ideas de Max Planck de que la luz viaja a través de paquetes, los mismos que hoy llamamos fotones, y que explica la energía fotovoltaica. El trabajo le valió el Nobel años después y dio un empujón decisivo a la naciente mecánica cuántica. La palabra cuántica, de hecho, es porque la energía se libera en cuantos,
paquetes discretos, como los peldaños de una escalera, y no continuos como la pendiente de un tobogán. Aunque esos peldaños son tan pero tan chicos que nos resultan imperceptibles en la vida cotidiana. Para Robert Millikan, era tan abundante la evidencia de que la luz era una onda que se pasó una década diseñando meticulosos experimentos para refutar esta teoría corpuscular. En lugar de ello, confirmó todo lo predicho por Einstein, y de paso se ganó un Nobel. El segundo trabajo de ese Annus Mirabilis fue la explicación para el movimiento browniano, aquel ajetreo aleatorio observado en partículas pequeñas situadas en líquidos o gases, tales como el polen o la tinta diluyéndose en un vaso de agua. Einstein modeló el fenómeno en base a colisiones provocadas por moléculas individuales de agua. Con ello provino otro estacazo más a los escépticos que aún quedaban respecto de la existencia del átomo. Muy parecido a lo que había pronosticado el filósofo romano Lucrecio en el siglo I a.C. La tercera maravilla de ese 1905 fue la relatividad especial. El texto no contenía citas, bibliografías, ni ningún trabajo precedente. Era como si su mente, en medio de un paseo solitario por los pasillos del intelecto, se hubiera tropezado de bruces con la intuición más remecedora del siglo XX. Bueno, ¿y por qué el escándalo? A ver, el chascón postuló que las leyes de la física son idénticas en todo sistema inercial, es decir, que ocurren en sistemas que no están acelerando, y que la velocidad de la luz es la misma para cualquier observador, independiente del movimiento de la fuente. Suena a poca cosa y a confusa cosa, pero la cascada de consecuencias que de ello se desprende es un mazazo al sentido común. Esto nos obliga a modificar las nociones de tiempo y posición. Dos eventos que son simultáneos a ojos de un observador no lo son para otro que se mueve en relación al primero. A la diferencia en el tiempo medido por dos observadores con distintas velocidades relativas, se le llama dilatación del tiempo. Por eso, en la Estación Espacial Internacional, el tiempo transcurre del orden de 0,01 segundos más lento cada año respecto a la Tierra. Ahora bien, aun cuando esa estación se desplaza a asombrosos 7,7 km por segundo, 6 veces más rápido que la bala de un rifle, sigue siendo más bien lento cuando se la compara con la luz. Resulta entonces prudente recurrir al halcón milenario. What a piece of junk. Veamos. En el Imperio Contraataca, la princesa Leia se desplaza desde Anoat a la ciudad de las nubes. No, I don't have a landing permit. I'm trying to reach Lando Calrissian. El viaje la vuelve 62,6 días más joven que un observador neutral. Luke Skywalker se desplaza desde la mucho más lejana Dagobah. Yep, that's it. Dagobah. Ese viaje lo vuelve 700,8 días más joven que un observador neutral. Así que, aunque son mellizos, Somehow, I've always known. a ojos de Luke, Leia es 638 días más vieja. La película Interestelar explota tanto la dilatación del tiempo como los agujeros negros. Tan rigurosa fue la representación visual del agujero negro, resultado de un año de trabajo de 30 personas y miles de computadores, que 3 publicaciones científicas nacieron del modelo digital. It's all black. Tars, you read me? It's all blackness. Esto no es una mera disquisición de físicos necesitados de temas para organizar seminarios. Para que los GPS puedan guiarte a comprar salchichas, Gire a la derecha con precaución. los satélites deben ajustarse a esta realidad de manera de poder coordinarse con las estaciones terrestres, cuyos relojes andan más lento. Si la carrera espacial hubiese prosperado antes que la relatividad, se habrían invertido miles de millones
en construir una constelación de satélites para solo entonces advertir un desajuste invalidante que nadie hubiese sido capaz de explicar. Bueno, la cuarta y última publicación de ese Annus Mirabilis es el mejor ejemplo de la cachetada que todo esto supone a la percepción humana. Es la equivalencia entre masa y energía. Una relación sintetizada en una ecuación tan famosa que figura hasta en camisetas en tiendas de ropa usada. E igual mc al cuadrado, donde E es la energía contenida en un objeto en reposo, m su masa y c la velocidad de la luz. Un número morrocotudo que más encima está elevado al cuadrado. Lo que siempre se asumió como peras y manzanas resultaron ser distintas variedades de peras. Por eso que al fisionar núcleos de uranio 235 y transformar apenas un 0,1% de su masa en energía, 1 gramo libera el equivalente a 2,7 toneladas de carbón. O por eso que al fusionar un solo gramo de deuterio, un isótopo del hidrógeno muy abundante en el agua de mar, se libera la energía de 7,7 toneladas de carbón. Por lo mismo, cuando el tenista Samuel Groth batió el récord mundial de velocidad al enviar un saque a 263 km por hora, la bola ganó 0,0000000000017 gramos en su viaje. Para no enredar la lengua con tanto cero, recurramos al cosmos en lugar de un pinche tenista. Por ejemplo, el Sol transforma 4,4 miles de millones de toneladas de masa en energía cada segundo. Al fin contábamos con una explicación para su radiante y prolongada existencia. En 1863 se escribió en Scientific American que de quemar carbón, el Sol duraría 5.000 años, y postulaba que había alimentación constante por parte de los meteoritos. Pero ¿para qué contentarnos con nuestro vecindario si podemos citar The Very Best of the Universe? Afírmese. Hace 1.600 millones de años, 2 agujeros negros de 29 y 36 masas solares colisionaron a una velocidad cercana a la de la luz y se fusionaron en solo uno de 62 masas solares. Pero, wait, 29 más 36 es 65. ¿Y dónde quedaron las otras 3? Bueno, en 0,2 segundos fueron convertidas en más energía que la liberada por todas las estrellas del universo en ese instante. Imagine que la bomba atómica más potente jamás liberada en la Tierra convirtió apenas 2 kilogramos de masa en energía. Ese 1905, Einstein tenía 26 años. Su promoción a examinador de segunda categoría había sido recientemente rechazada. 2 años más tarde, experimentó lo que llamó El pensamiento más feliz de mi vida. Esto es, el principio de equivalencia. Un sistema en un campo gravitatorio, como la Tierra por ejemplo, es puntualmente indistinguible de un sistema de referencia que acelera. En sus palabras, Para un observador en caída libre desde el techo de una casa durante la caída, al menos en sus inmediaciones, no hay campo gravitacional. a través de esta epifanía, comprendió que los principios relativistas podían ser extendidos a campos gravitatorios y resolvió acometer una expedición intelectual que tras 8 años desembocó en la teoría general de la relatividad. Aquí las cosas se ponen raras en serio. El nuevo trabajo incluía las ecuaciones de campo de Einstein que describen, memorice aquí para impresionar en la sobremesa, la interacción fundamental de la gravitación como resultado de que el espacio-tiempo es curvado por la energía y la materia. Él creía que estas ecuaciones carecían de soluciones exactas. Sin embargo,
el alemán Karl Schwarzschild las publicó mientras peleaba en la Primera Guerra. Le escribió a Einstein: la guerra me trató con la suficiente amabilidad a pesar del intenso fuego, para permitirme alejarme de todo y dar este paseo por la tierra de sus ideas. El trabajo de Schwarzschild predijo por primera vez los agujeros negros, aunque una comprensión más cabal tardaría varias décadas en llegar, gracias a sujetos como Stephen Hawking. I thought my discovery would never be confirmed or recognized. Son cuerpos de tal concentración de masa que el campo gravitatorio no deja escapar ni siquiera la luz. Pero no son aspiradoras cósmicas, sino objetos que ejercen la atracción gravitatoria normal para su masa. Este bozal que la gravedad le impone a la luz y a la radiación electromagnética en general, no se entendería sin la relatividad general. Podrá notar de la definición que cualquier objeto con densidad suficiente puede convertirse en un agujero negro si se comprime lo suficiente. Si apizona la Tierra a un radio de 8,9 milímetros, ¡voilá! O lo mismo un Big Mac de un radio de 3,19 por 10 elevado a menos 28 metros. Muy simple. Se lo llama radio de Schwarzschild. Claro que nuestro abnegado soldado murió en las trincheras y nunca se enteró de ese honor. Además de dilatación del tiempo por distintas velocidades relativas, las hay por posiciones diferentes respecto a un campo gravitacional. Es la llamada dilatación gravitacional del tiempo. Por eso el núcleo de la Tierra es 2 años y medio más joven que su superficie. La relatividad general predijo también la lente gravitatoria, esto es, la capacidad de objetos masivos de atraer la luz y curvarla mediante atracción gravitacional en su viaje al receptor. En 1919, 2 expediciones británicas viajaron a África Ecuatorial y a Brasil a obtener imágenes precisas de un eclipse, con el objetivo de verificarlo instrumentalmente. Las estrellas visualmente próximas al Sol no debían estar en su posición esperada. El rayo de luz no sería una línea recta, sino una línea curvada al pasar cerca del Sol. Arthur Eddington, líder de la expedición africana, presentó los resultados ante la Royal Society. El alemanote estaba en lo correcto. Durante el evento, Ludwig Silberstein se acercó a Eddington y lo señaló como uno de los 3 que entendían la teoría. Silberstein incluía además a Einstein y, desde luego, a sí mismo. Me preguntaba quién podría ser el tercero, respondió Eddington después de pensarlo un rato. La verificación volvió a Einstein una celebridad de la noche a la mañana. The Times tituló Teorías newtonianas derrocadas. Ante semejante titular, los editores del New York Times encargaron a uno de sus hombres en Londres, Henry Crouch, cubrir la segunda muerte de Newton. El pobre Crouch tuvo que reportear lo mejor que pudo el enredo máximo del conocimiento humano, aun cuando él era un humilde corresponsal de golf. En paralelo, la mecánica cuántica, cuyo despegue Einstein socorrió a través del efecto fotoeléctrico, revolvía su propia ala del gallinero de la física. Fue en ese contexto que, en carta a su colega Max Born, Einstein emitió una de sus citas más célebres. Luke, yo soy tu padre. No. Es que son tantas las citas falsas de Einstein que hay que estar atento. Lo que de verdad le escribió a Born fue: La mecánica cuántica entrega mucho, pero no nos acerca realmente al secreto de El Viejo, o en cualquier caso, estoy convencido de que él no juega a los dados. La aseveración se ha estilizado en pósters y magnetos de ferias artesanales como Dios no juega a los dados. Pero él no usó la expresión Gott, sino Der Alte, es decir, el viejo, la personificación de la naturaleza. Einstein era un agnóstico que creía en el Dios panteísta de Spinoza, ese ser que se revela en la armonía de todo lo que existe.
Descartaba la existencia de un Dios personal, preocupado por los destinos humanos, una mirada que le parecía ingenua. Dicho eso, estaba menos lejos de las personas religiosas que de los ateos proselitistas, a quienes describió como esclavos que todavía sienten el peso de las cadenas que han soltado después de una dura lucha. Son criaturas que en su rencor contra el tradicional opio de la gente no pueden escuchar la música de las esferas. Además, guardaba admiración por sus raíces judías. Cuando le preguntaron qué haría diferente, dijo: estudiaría más Talmud. Mientras Einstein se encumbraba en el plano científico, en el familiar deslizaba por una pendiente resbaladiza. Se había mudado a Berlín y Mileva no estaba nada de contenta. El no tan amante esposo escribió un ultimátum en que pormenorizaba las condiciones exigidas para preservar el matrimonio. Mileva debía mantenerle la ropa limpia, entregarle 3 comidas diarias en su habitación, asegurar el orden de su oficina y escritorio, etc. Y renunciaba a toda relación que no fuese necesaria por motivos sociales. No debes esperar intimidad de mí ni reprocharme de ninguna manera. Mileva al inicio aceptó esta humillación. Solo un par de semanas después, el día posterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, se las emplumó a Suiza con sus 2 hijos y no volvió más. Se divorciaron 5 años después. Para ese entonces, tan seguro estaba Einstein de que ganaría el Nobel que en el acuerdo acordaron cómo repartirlo. La medalla para él, el dinero para ella. Apenas 3 meses y medio más tarde, contrajo matrimonio con Elsa Löwenthal, prima hermana por el lado materno y prima de segundo grado por el paterno. De hecho, había nacido como Elsa Einstein. Löwenthal era el apellido de su primer marido. De física entendía harto menos que Mileva. Aseguraba que la relatividad era demasiado para que una mujer lo comprendiese. Hacía rato que Einstein engañaba a Mileva con ella. Es que era un pillín incorregible. Ya había retosado con una hermana de Elsa. No puedes culparme, éramos jóvenes y ella estaba dispuesta. Y no pretendía cambiar tampoco. Creía que la monogamia era incompatible con la condición humana. La naturaleza saldrá aún más fuerte si la convención y las circunstancias ponen resistencias en el camino del individuo. Embadurnado en 2 poderosos afrodisíacos, la inteligencia y la fama, Pica floreaba. Una vez casado con su prima esposa, sostuvo un romance, entre otras varias, con su secretaria, y en sus cartas fantaseaba con un ménage à trois. Ella rechazó la idea y el físico tuvo que admitir que apreciaba de mejor manera las dificultades de la geometría triangular. Con desparpajo, Einstein solía llevar a sus amantes a su casa de verano para navegar. Incluso le pedía a una hija de Elsa de su matrimonio anterior que entregase discretamente notas de amor a una de sus amantes y que mantuviera a Elsa al tanto de sus aventuras. La combinación de lucidez científica y calor amatorio motivó a Wilhelm Reich a solicitarle que inspeccionase su acumulador de energía orgásmica. Era un armario de madera del tamaño de una cabina telefónica. Reich afirmaba que la energía del orgasmo allí atrapada podía tratar el cáncer, la enfermedad por radiación y una serie de dolencias menores. Tras 2 semanas de pruebas, Einstein envió al charlatán por donde mismo vino. En lo que Einstein sí se devanaba los sesos era en la aplicación de la relatividad general a la estructura del universo. Las ecuaciones predecían un universo dinámico, ya sea contrayéndose o expandiéndose. Tenía que ser un flato matemático. Y para corregirlo, inventó una cuchufleta, la constante cosmológica. Tras el descubrimiento de Hubble de que el universo se expande, recuerda las ambulancias del episodio 1, Einstein pudo descartar ese artilugio infiltrado de contrabando. Es que, como él mismo decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿O no? Bueno, no. Esa cita tampoco es suya. Como reza el adagio, para leer memes con citas de Einstein y comer pescado hay que tener mucho cuidado.
La constante cosmológica no fue el único pastelazo del genio. Diseñó una forma más eficiente para ala de avión. Paul Ehrhardt construyó un modelo y ofició de piloto de pruebas. Apenas despegó y comentó que era como el vuelo de un pato preñado. Einstein le escribió a Ehrhardt: Eso es lo que le puede pasar a un hombre que piensa mucho, pero lee poco. La prueba de que no era infalible alentaba a los detractores de sus ideas a luchar contra estos asaltos al sentido común, contra este verdadero asedio a las leyes de la física, que transformaban un engranaje bien aceitado, predecible y elegante en una cochinada inasible y contraintuitiva. En visita a Nueva York, el mismo año que ganó el Nobel, un concejal se opuso a que le entregasen las llaves de la ciudad porque bien podía ser un farsante. En 1931 se publicó el libro 100 autores contra Einstein. El aludido respondió que desmentirlo no requería de la palabra de 100 científicos, sino solo de un hecho. Con el ascenso del nazismo, la relatividad fue calificada de física judía y el régimen patrocinó conferencias acusatorias y quemas de libros. Una revista alemana incluyó a Einstein en una lista de enemigos del régimen con la leyenda "aún no ahorcado". Ofrecía una recompensa de 5.000 marcos por su cabeza. Einstein, junto con muchos otros judíos, dejó Alemania y aceptó una oferta de la Universidad de Princeton. Con el tiempo, rechazaría varios honores que le otorgó Alemania y nunca perdonó a su sociedad natal por el Holocausto. El régimen nazi reclutó a otros físicos para llenar el vacío, incluidos 2 premios Nobel. Paradojalmente, los nazis fueron los primeros en iniciar el proyecto de la bomba atómica, cuya sola existencia se debe a estos principios. Aunque ni siquiera Einstein entonces la veía posible. No hay el más remoto signo de que la energía nuclear será algún día obtenida, declaró en 1932. Hoy, cerca del 10% de la electricidad mundial es generada a partir del poder del átomo. Y bueno, hay otra manifestación menos conocida de la relación entre relatividad y la energía. Las baterías, como aquellas que usan los autos, no sería posible encenderlas sin recurrir a la relatividad especial. Así que los automovilistas le deben esta a un hombre que nunca aprendió a conducirlos. Por eso sus postales montando bicicletas son ya un clásico de la ciencia con estilo. Claro que Einstein contrarrestaba los beneficios fisiológicos de la bici con los perjuicios de la pipa. Era conocido en los campus por la nube de humo que lo seguía. Sostenía que contribuye a un juicio un poco más tranquilo y objetivo en todos los asuntos humanos. Cuando no estaba recibiendo doctorados honoris causa, se lo podía ver recogiendo colillas de cigarro para aprovechar el tabaco remanente. Tampoco sintonizaba con el puritanismo antialcohólico. Objetaba la ley seca de Estados Unidos porque creía que el bar lubricaba el intercambio de ideas. Estos hábitos encajan con su aura de genio distraído y cabello de león con electroshock. Olvidaba las llaves con tal frecuencia que su ama de llaves bromeaba al respecto, aunque menos gracioso le parecía a ella ver a su jefe circulando en bata abierta, exponiendo su masculinidad sin relatividad alguna. En una ocasión, usó un cheque de $1.500 de la Fundación Rockefeller como marcador de páginas. Luego perdió el libro y ni siquiera recordaba quién lo había emitido. Elsa tardó semanas en aclarar el entuerto y obtener un duplicado. Se cuenta que él rara vez se mudaba de ropa para no perder tiempo buscándola, y que una noche su esposa le pidió que se cambiara para asistir a una celebración, subió a su habitación y, al verse desnudo, olvidó el evento, se puso su pijama y se acostó. En los comedores de los buques se lo podía ver tomar desayuno en pijamas. En 1950, ante un grupo de ganadores del Nobel, interrumpió en forma abrupta su presentación porque It's Time for Benny, un show televisivo de marionetas. It's time for Beanie! Aunque esto bien pudo ser una excusa para evitar hablar en público, peticiones que solía rechazar arguyendo que nada tenía para decir.
En una conferencia, una vez que cesó la lluvia de aplausos de costumbre, miró mudo a la audiencia, sonrió tímidamente y rompió por fin ese silencio incómodo para comentar Me parece que no tengo nada que decir. y regresar raudo a su asiento. A medida que su fama engrosaba, las más altas esferas se lo peleaban por tenerlo en sus salones. En Hong Kong, consignó en su diario su desasosiego respecto a la Abundancia de descendencia y fecundidad. de los chinos. Anotó que Sería una lástima que estos chinos reemplazaran a todas las demás razas. Para personas como nosotros, el mero pensamiento es indescriptiblemente lúgubre. Einstein, para quien el lujo era ante todo una distracción de lo interesante, nunca se acopló del todo al emperifollado mundo de honores y recepciones. Invitado por la reina de Bélgica, no reparó en la fiesta de bienvenida de la estación de trenes y llegó a pie, equipaje en mano. En Cleveland, su esposa comió un ramo de orquídeas que creyó un plato de ensalada. De verdad que su atención estaba en otra. Decía que su segunda mejor idea, tras la relatividad, fue añadir un huevo a la sopa para hervirlo sin lavar una olla adicional. Por esta economía del tiempo-espacio, usaba el mismo jabón para afeitarse y lavarse y así no complicarse la vida de más. Tampoco usaba calcetines y cuando no encontraba sus sandalias, simplemente usaba las de Elsa. Durante sus últimas décadas en Princeton, representaba la viva encarnación del rockstar de las ciencias. La imagen era abonada por esa cabellera que Time calificó de el sueño de un caricaturista hecho realidad, y aquella foto que pareciera la inspiración del logo de los Rolling Stones. Ocurre que un fotógrafo trataba de persuadirlo de que sonriera, hasta que Einstein, harto de complacer, simplemente le sacó la lengua. En 1952, hasta se propusieron presentarlo como candidato a la presidencia de Israel. Declinó, argumentando que No tengo ni la habilidad natural ni la experiencia para tratar con seres humanos. era detenido con frecuencia para explicar esa teoría. Solía responder. Perdón, siempre me confunden con el profesor Einstein. A otros les decía. Cuando te sientas con una chica agradable durante 2 horas, piensas que es solo 1 minuto, pero cuando te sientas en una estufa caliente durante 1 minuto, piensas que son 2 horas. Eso es relatividad. Antes de morir, en 1936, Elsa cobraba $1 por autógrafo y 5 por foto, los que luego donaba a caridad. Una verdadera bicoca. Solo la nota que entregó como propina a un mensajero en un hotel de Tokio se subastó en $1,6 millones. Einstein pudo recaudar más para caridad si hubiese aceptado los conciertos de violín que a menudo le solicitaban, pero él cobijaba una modesta apreciación de su propia capacidad y lo consideraba injusto hacia los violinistas profesionales. Hay opiniones encontradas respecto a su talento, aunque sabemos que el pianista Arthur Schnabel, exasperado de sus entradas a destiempo, exclamó: «Por el amor de Dios, Albert, es que no puedes contar». A veces cedía a la presión y brindaba pequeños recitales. La vida sin tocar música es inconcebible para mí. A los 76 sufrió una hemorragia interna. Se negó a recibir cirugía. Quiero irme cuando yo quiera. Es de mal gusto prolongar la vida artificialmente. He hecho mi parte. Es hora de irme. Lo haré con elegancia. Falleció la madrugada siguiente. Y las últimas palabras de una de las mentes más prodigiosas de la historia humana fueron... Nadie sabe. La enfermera no hablaba alemán. Los sucesos acaecen en Princeton, donde un busto del ilustre fallecido hoy engalana el Instituto de Estudios Avanzados, obra del escultor ruso Sergei Konenkov, marido de una espía rusa que era amante de el propio Einstein. Para el momento de su deceso,
La carpeta que el FBI mantenía sobre su persona abultaba 1427 páginas, motivadas por su vocal oposición al racismo, el nacionalismo y las bombas nucleares. Edgar Hoover, el director del FBI, incluso recomendó mantenerlo lejos de Estados Unidos mediante la ley de exclusión de extranjeros. Aunque Einstein había solicitado ser incinerado, en el último minuto, sin que siquiera su familia lo supiera, un doctor llamado Thomas Harvey robó su cerebro. Mantuvo el órgano en un barril de sidra dentro de un termo para cervezas. Tras varias décadas, entregó las rebanadas de este insigno pedazo de fiambre a los neuroanatomistas para que las estudiaran. Incubaban la esperanza de identificar alguna hipertrofia o alguna anomalía. Por el contrario, pesaba 1230 gramos, bastante menos que los 1400 del hombre adulto común. Parte del opérculo parietal y de la cisura de Silvio estaban vacías. Esta anatomía inusual puede explicar las dificultades iniciales de Einstein con el lenguaje y por qué al pensar privilegiaba las imágenes en lugar de las palabras. Él mismo aclaraba que las palabras no parecían desempeñar un papel en su pensamiento. Y bueno, de hecho su acento en inglés era más bien malito. The effect upon all nations, and not least upon the Germans, of the fate of these innocent people, so maliciously persecuted, must not be underestimated. En cambio, veía imágenes más o menos claras de tipo visual. Su rostro estaba convertido en la encarnación del genio por antonomasia. Los ojos del propio Yoda están basados en los suyos por su humanidad universalmente reconocida. Look at me. Judge me by my size, do you? El rostro de E.T. también tomó elementos suyos, a los que se añadieron trazas de Ernest Hemingway y del poeta Carl Sandburg. Einstein partió, pero su obra quedó para siempre. En sus propias palabras: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Soy el emisor Joaquín Barañao y esto fue Historia Freak, el podcast. Te invito a escuchar este y otros capítulos en emisorpodcasting.com. Emisor Podcasting.